Entonces les comentaba que en este caso, en el servicio público se utiliza el cobalto 60 porque se recambia cada 5 años, eh, entre otras cosas, ¿verdad? Pero digamos que un servicio privado puede darse el lujo de utilizar una fuente de iridio 192, donde el iridio decae a la mitad cada 3 meses. No es a los 5 años, sino que a los 3 meses. Es decir, esa fuente hay que estarla cambiando cada 3 meses. Claro, el público, el hospital público no tiene la rapidez para lograr esto, porque casi nunca la tiene, pero el privado sí la tiene. No es que uno sea mejor que el otro tampoco, pero digámoslo así. Si usted usa la fuente de iridio 192, al menos usted se está asegurando de que siempre tiene una fuente de una actividad alta. En cambio, la de cobalto, pues va decayendo, ¿sí? Irá decayendo. Bien, entonces con esta ecuación nosotros podemos calcular el número de núcleos que aún no han decaído. Hay otra manera de escribir, hay otra manera de escribir esta ecuación. Resulta que la podemos escribir también de esta manera. El número de núcleos que no ha decaído todavía, y esta va a ser la manera en la que lo vamos a escribir usualmente, es igual al número de núcleos inicial por E a la menos logaritmo natural de 2 multiplicado por el tiempo dividido entre un tiempo bastante especial. Ese tiempo se llama periodo de semidesintegración o también es llamado en su libro como vida media. Y entonces, ese tiempo T, ese periodo de semidesintegración, es el tiempo que tarda el material radiactivo en perder, o digámoslo así, en decaer, en disminuir a la mitad los núcleos, pues sus núcleos que todavía son inestables. De manera que hay ciertos ejemplos, ya dije dos, el del cobalto, ese tiempo que tarda en disminuir a la mitad sus núcleos radiactivos es 5 años, en el iridio son 3 meses, en el yodo 131, bueno, en el iridio 192 son 3 meses, en el yodo 131 son 8 días, en el tecnesio 99 son 6 horas. Y así sucesivamente. Hay materiales con vida más corta, hay materiales con vida más larga. Y entonces, esta es la manera en la que lo calculamos. Pero esto es para encontrar el número de núcleos, ¿sí? El número de núcleos, pues, que tiene una muestra, ¿sí? Que tiene una muestra de una sustancia. Hay otra cantidad que nosotros la podemos calcular de la misma manera que se llama la actividad. Se llama actividad y entonces la actividad mide, mejor dicho, los decaimientos por segundo. Eso lo vamos a escribir, ¿no? Eso sería el número de núcleos radiactivos, el cual, por cierto, siempre está disminuyendo, ojo con eso, siempre está disminuyendo. Y la actividad es una cantidad diferente que nos indica el número de desintegraciones o decaimientos el número de desintegraciones por segundo. Entonces, cuando ustedes vean la letra A, se refiere a la actividad del material radiactivo. Entonces, la actividad de un material está relacionada por el número de decaimientos que ocurren en un segundo. Entre más decaimientos ocurren en un segundo, nosotros decimos que el material es más activo.
Y entonces la relación, porque está relacionado, resulta que la actividad es igual al número de núcleos multiplicado por lambda. Recuerden, lambda es la probabilidad de que ocurra un decaimiento. No es X, es lambda, ¿sí? Bien. Entonces, la actividad solía medirse en Curies. La unidad solía ser el Curie, pero el Curie no es del sistema internacional. En el sistema internacional utilizamos el Becquerel. Este es el del sistema internacional. Donde un Becquerel equivale a un decaimiento por segundo. Esto es un decaimiento por segundo. En cambio, el Curie no es tanto así. El Curie son 3.7 por 10 a la 10 becquerels. Es decir, 3.7 por 10 a la 10 decaimientos por segundo. Es una cantidad de material radiactivo bastante grande. Nosotros el material radiactivo no lo vamos a caracterizar por su masa. Esto que sería incómodo. Es más fácil tanto medirlo como caracterizarlo por su actividad. Entonces, cuando hablemos de una cantidad de material radiactivo, no vamos a decir cuántos kilogramos de yodo 131 hay, por ejemplo, sino vamos a decir cuánta actividad de yodo 131 hay. ¿Por qué? Porque entre mayor sea la actividad, entre más decaimientos por segundo estén presentes en dicha muestra, quiere decir que hay una mayor cantidad de núcleos que son radiactivos. Entonces, el Becquerel es la unidad del sistema internacional. Ahora bien, algo que no hemos hablado, pero que está relacionado siempre por la utilidad que tienen los isótopos. Resulta que hay isótopos que son más fáciles de dividir que otros. Entonces, vean si ustedes que los reactores nucleares, el isótopo que se utiliza es el uranio 235. ¿Por qué? Porque cuando se forman los átomos, resulta que el uranio 235 tiene una menor energía de enlace. Entonces aquí vamos a ver ese concepto de energía de enlace. Energía de enlace. Entonces, energía de enlace. Entonces, a mí la energía de enlace me dice qué tan fuerte es la unión de un núcleo de un cierto átomo. La energía de enlace se calcula como algo que se llama el déficit de masa multiplicado por C cuadrado. Ahora, esto suena raro. ¿Qué será ese déficit de masa? Resulta que, cuando usted, por ejemplo, tiene perdón, cuando usted, por ejemplo, tiene el átomo de helio, trabajamos con el átomo de helio. Tenemos el átomo de helio, son dos protones con dos neutrones. Entonces, esto es helio. Resulta que esto tiene una masa. Es la masa del átomo de helio.
Y usted puede medir directamente la masa del átomo de helio. Pero si usted viene y mide, por ejemplo, por separado, la masa de los protones y la masa de los neutrones, si las mide por separado, cuando midamos la masa de un protón es porque medimos la masa de el átomo de hidrógeno. Medimos la masa del átomo de hidrógeno porque es el que tiene un protón. Esto es para tomar en cuenta el número de electrones. Y bueno, y que no tengamos que preocuparnos por los electrones presentes. Tenemos entonces que la suma de todas estas masas, la masa de los dos protones con la masa de los dos neutrones por separado, esto va a dar una masa total, llamémosle así. O, perdón, cambiémosle de nombre. Masa, llamémosle masa de los componentes. Bien, entonces resulta que se encontró algo bien interesante. Cuando usted suma la masa de las componentes por separado, le da un valor mayor, un número más grande que cuando suma la masa del átomo ya unido, del núcleo, perdón, ya unido, ya formado. Entonces, justamente esa diferencia de masa es porque una parte de esa masa se convirtió en energía para mantener pues unido dicho núcleo. De manera que cuando usted haga la resta, cuando usted haga la resta de la masa de las componentes menos la masa del helio, en este caso el helio, esto será mayor a cero. Eso será mayor a cero. Las masas de los componentes, la suma de las masas de los componentes es mayor que la masa de el núcleo ya formado. Eso es importantísimo, pues, que lo sepan. Igual, vamos a hacer problemas de esto. Entonces, esa diferencia de masa usted la multiplica por el cuadrado de la velocidad de la luz y obtenemos la energía de enlace. Repito, hay átomos que, perdón, hay núcleos que tienen mayor energía de enlace que otros. O sea, voy a mostrarles la gráfica. Entonces, es la energía de enlace, que se llama energía de enlace por nucleón, donde que esa pues es cómo se reparte la energía entre todas las partículas que componen el núcleo. Vamos a ponerlo acá. Vean ustedes que tenemos acá. Bien. Entonces, acá tenemos los núcleos ligeros. Núcleos ligeros. El número de masa, o mejor dicho, el número A, es perfectamente el número de nucleón, es decir, el número de partículas en el núcleo. Y acá tenemos la relación de energía de enlace entre el número de partículas en el núcleo. Entonces, para el hidrógeno, pues será un valor pequeño, pues solo hay una partícula en el núcleo. Y vean que tenemos unos máximos en el hierro, criptón, este es el calcio. Entonces, tenemos una mayor energía de enlace. ¿Qué quiere decir? Que esos nucleones están más ligados al núcleo entre sí, están más ligados entre sí. Es decir, que será difícil separarlo. Eso es lo que significaría. Y donde esta relación es más alta, y donde tenemos aquí más de 8, es porque es difícil fragmentar ese núcleo.
¿Qué pasa con los otros lugares? Ya donde tenemos el uranio. El uranio, por ejemplo, ya tiene una energía de enlace menor a 8, entonces ya sus nucleones no están tan fuertemente ligados y es posible y se hace, se utiliza como combustible en los reactores de fisión nuclear, donde fisión hace referencia a partir ese núcleo. Literalmente dividimos núcleos de uranio, quedan núcleos más, se forman núcleos más ligeros, por ejemplo, estos de acá, pero como la energía que tiene que haber antes de la fisión debe ser la misma que queda después de la fisión nuclear, pues al obtener esto, al dividir el núcleo de uranio y convertirlo en núcleos más ligeros, se libera una cierta cantidad de energía. No, salen dos neutrones también. Eso es importante porque esos neutrones son los que ayudan para la reacción en cadena. Pero bueno, aquí lo importante es que fisionar núcleos de uranio libera energía. Como libera energía, quiere decir que, pues, nosotros podemos aprovechar esa energía de alguna manera. Y así es como funcionan los reactores nucleares. Bombardean con neutrones, unas barras de combustible que son de uranio, fisionan los núcleos del uranio, fisionan los núcleos del uranio y se va liberando energía. Esto eventualmente calienta agua hasta convertirla en vapor de agua, esto mueve unas turbinas y bueno, tenemos nuestra fuente de energía eléctrica. La otra opción, que no es partir núcleos, es fusionar los núcleos. Entonces usted puede agarrar el hidrógeno y fusionarlo para obtener también energía. Con la fusión se obtiene más energía que con la fisión, pero la fusión es más difícil de lograr. Nosotros tenemos, en este caso el Sol, es un reactor de fusión nuclear, funciona como uno, de forma natural, claro está. En este caso, el Sol fusiona, junta núcleos de hidrógeno y los convierte en helio. Entonces, el Sol es nuestro reactor de fusión nuclear natural. Y pues, por tanto, obviamente es nuestra fuente de energía, principal fuente de energía. Bien, esa parte en cuanto a los nucleones, hay que mencionarlo. Y luego vamos a pasar a la parte de detección de la radiación. Voy a colocarles esta imagen porque es bastante útil. Listo. Entonces, ahora sí. Hasta ahora hablamos de la radiación, hablamos que existen tipos de radiación, pero no hemos hablado de la detección de la radiación. Detección de radiación. Entonces, vean ustedes que, resulta que la radiación no es detectable por nuestros sentidos. No podemos saber dónde hay y dónde no hay radiación. No hay manera de verlo. No hay manera. Entonces, pongo esta imagen acá porque yo sé que ustedes se acuerdan mucho de circuitos eléctricos. De manera que nosotros no podemos saber a ciencia cierta, solo con nuestro cuerpo,
donde tenemos o no material radiactivo, pero sí podemos de forma indirecta medirla. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros sabemos que esta radiación va a ionizar los átomos que encuentre porque tiene energía suficiente para hacer eso. Entonces, vamos a encerrar un gas en un tubo y este gas encerrado lo vamos a poner a una diferencia de potencial. Es decir, este tubo tendrá un terminal positivo y un terminal negativo. La parte interna normalmente es la positiva. Entonces, me perdí si es la positiva. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando se ionice el gas, se va a arrancar un electrón de ese átomo del gas. De manera que va a quedar una carga negativa en el aire. Esta va a ser atraída al terminal positivo. El átomo que quedó ionizado de forma positiva, pues se irá para el otro extremo a recombinarse con otro electrón. Y entonces, al final, cuando ocurren muchas ionizaciones y yo estoy captando muchos electrones en mi cable, pues justamente lo que yo ahí tengo es una corriente eléctrica. Es decir, nosotros, para saber dónde hay o no radiación ionizante, necesitamos medir una corriente eléctrica, donde el valor de la corriente estará relacionada con la intensidad de la radiación, es decir, con están, cuántos rayos están llegando a mi zona de detección. Entonces, eso se hace hay diferentes detectores, se puede hacer en este caso se puede hacer con un tubo lleno de gas, pero también se puede hacer con semiconductores. Y entonces, bueno, sí, semiconductores principalmente. Sí, nosotros aprendimos a medir la radiación allá por 1920, si no me equivoco, más o menos 1920, 1950, en ese periodo de tiempo, a pesar de que la radiación se descubrió en 1895, 1896. Entonces, ¿para qué nos sirve medir la radiación? Porque otro de los descubrimientos que hicieron fue que esta radiación tiene efectos biológicos, es decir, daña las células vivas. Al ionizar la materia, estos electrones dañan el ADN o, bueno, la radiación puede producir radicales libres en su cuerpo y estos son altamente reactivos. Entonces, estos van a dañar las células de su cuerpo. Si se daña un gran número de células, por ejemplo, en su corazón, pues el corazón deja de funcionar o en otros órganos. Podría darse también que el daño, el daño no sea visible, pero haya dañado una célula, esta célula haya mutado y el resultado de esa mutación, pues, es un cáncer, que suele ser, ¿verdad? Un cáncer. Y puede ser o no agresivo. Eso, pues, es independiente. Eso es probabilístico nada más. Entonces, nosotros vamos a medir la radiación. Para ello, para medir la radiación, vamos a usar una unidad que se llama dosis de radiación. Y lo que medimos es el daño que hace la radiación. Es una medición del daño que hace la radiación. Medición del daño por radiación. Medición del daño por radiación. Entonces, resulta que a esto nosotros le vamos a llamar dosis. ¿Y qué será la dosis? Pues resulta que la dosis lo vamos a medir nosotros como, aquí es una dosis. Nosotros la dosis la vamos a medir como la cantidad de energía que la radiación deposita
en una cierta cantidad de masa. Entonces, Joule sobre kilogramo es la unidad de la radiación. A esta unidad recibe el nombre de Gray. Los Grays se abrevian como una G y una Y. Entonces, midiendo la energía que se deposita en un cierto tejido, en una cierta masa, nosotros tenemos una idea de la dosis. Pero, resulta que, va, resulta que no toda la radiación deposita la energía de la misma manera. No toda la radiación deposita la energía de la misma manera. Por ejemplo, las partículas alfa dejan concentrada la energía en los primeros centímetros de tejido, en los primeros milímetros de tejido. En cambio, la radiación beta y gamma, pues la dispersan un poco más. Es decir, yo podría tener 10 grays de dosis por irradiación con partículas alfa y podría tener 10 grays de dosis por irradiación con partículas gamma o con rayos X. Ambos son 10 grays. En todo caso, ambos dicen que depositaron depositaron 10 joules por kilogramo. Pero esa energía no se deposita igual. Entonces, hay otra cantidad que se llama dosis. Hay otra cantidad que se llama dosis efectiva. La dosis efectiva, la dosis efectiva lo que hace es agarrar, bueno, la dosis efectiva se abrevia con la letra, sin nada, creo que con la letra E normalmente. Normalmente es con la letra E, bueno, no estamos hablando por acá en específico. Entonces, bueno, vamos a llamar dosis efectiva. La dosis efectiva es la dosis, la, la dosis efectiva será la dosis multiplicada por, la dosis multiplicada por un factor que vamos a llamar EBR, que es la efectividad biológica relativa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la dosis le da igual qué partícula depositó la energía. A la dosis efectiva, esto en realidad no es tan así, pero bueno, lo vamos a ver así. A la dosis efectiva le interesa saber la energía que se depositó, pero también le interesa saber qué partícula la depositó. Entonces, ya tenemos unos valores de EBR. Vean que no es igual, no es igual irradiarse con rayos X o rayos gamma que irradiarse con neutrones, partículas alfa o partículas beta. Claro, estos valores han sido actualizados con el pasar de los años, pero bueno, de vuelta, nosotros vamos a trabajar con los que están acá. Entonces, como la partícula alfa deposita la energía en un punto más concentrado, en una región más concentrada, por eso le asignaron una efectividad biológica relativa de 20. Es decir, un Gray de partículas alfa no es igual que un Gray de partículas gamma o de rayos X. Porque si tomamos en cuenta el EBR, la dosis que da, la dosis que está aportando los 10 Gray de partículas gamma, pues seguirán siendo 10 Gray porque el factor de conversión es 1. Pero los 10 Gray de partículas alfa estarán dando una dosis efectiva de 20
perdón. Sí, es un gray, sí, es un gray. Por 20 son 20 grays. 20 joules sobre kilogramo. Pero al ser dosis efectiva, ya esto no lo denominamos gray. Ya esto lo vamos a cambiar y esto será 20 Siever. Serán 20 Siever. Vea usted entonces que no es igual la dosis efectiva que la dosis a secas. La dosis a secas se mide en gray, no importa quién entregó la energía, simplemente se entregó la energía, pero a la dosis efectiva le interesa saber quién depositó esa dosis. Es por eso que para tratamientos de cáncer, dependiendo de la ubicación del tumor, se decide usar rayos X o electrones. Rayos X o electrones. E incluso en los rayos X se puede evaluar si usar los de alta energía o los de energías menores. Los de energías menores. Entonces, para que se hagan una idea, el límite de dosis, de acuerdo a la legislación hondureña, hay límites de dosis porque, bueno, no me lo han preguntado, pero 20 Siever es una dosis grande. Un Gray es una dosis grande que involucra el daño a muchas células, ¿sí? Nuestra legislación establece un límite de dosis de 20 milisievert, de 20 milisievert, o sea, 20 por 10 a la menos 3. Lo otro es que estas partículas alfa solo las tomamos en cuenta cuando la persona ha ingerido este material radiactivo, pues porque por fuera las partículas alfa no penetran la piel. Entonces, si pueden lograr producir un daño es porque se ha ingerido material radiactivo emisor de partículas alfa. De acuerdo. Entonces, lo que son las partículas alfa, beta y neutrones, pues, bueno, los neutrones no, pero al menos las alfas y las betas sí son más problemáticos cuando se ingieren o se inhalan. En el caso de los neutrones, no, estos son problemáticos si vienen de afuera o usted los incorpora de alguna manera. Usted los incorpora de alguna manera. Entonces bueno, esto sería todo por el día de hoy. De aquí nos queda nada más hacer los ejercicios de cálculo de dosis, eh, pues, para ver cómo se aplica este conocimiento. Porque los tratamientos veces se planifican con, muchas veces se planifican con los grays, ¿sí? Pero depende de qué va a utilizar usted, pues será importante considerar utilizar los CIBE. Todo eso, pues, dependerá del contexto del problema que se esté tratando. Vamos a quedarnos por aquí el día de hoy. Nos veremos entonces el día de mañana. Presencial mañana, ¿verdad, licenciado? Sí, presencial.